Saludos amigos, ¿cómo se encuentran? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistintamente del momento en que vaya usted a ver este podcast, el podcast oficial del Colegio de Criminólogos de Costa Rica, Visión Criminológica. Estamos para servirles como todas las semanas, trayéndoles hasta ustedes el criterio técnico de los agremiados de la institución para aportar en la discusión país sobre temas sumamente importantes y que pueden generar sin duda alguna frutos pues muy positivos para el bienestar del país. El día de hoy no es la excepción. Tenemos como invitado a don Daniel García, que es criminólogo miembro del colegio, y nos va a explicar algo muy importante en todo este engranaje de piezas para poder darle seguridad al país, cómo examinar proyectos de ley a nivel penal desde el punto de vista de un criminólogo para que salgan más eficientes, más formados y con mayor profundidad técnica. Daniel, bienvenido al podcast oficial del colegio. Muchísimas gracias, Jonathan. Entonces, entramos en materia de una vez. Entramos en materia y si te parece, con una pregunta que me parece exploratoria y que nos puede dar para mucha conversación. ¿Cómo un criminólogo puede aportar en la construcción de un proyecto de ley de este tipo a nivel penal? Bueno, esa es una pregunta complicada que hoy, a través de un ejemplo, quiero tratar de explicar y tratar de contestar. Como criminólogo, como profesional, esta discusión que yo quería tener, no quería ligarla propiamente a una persona que se dedica a examinar profesionalmente un proyecto de ley, que trabaje en el gobierno, que trabaje para un órgano consultor, sino cualquiera de nosotros como profesionales en criminología, cómo podríamos observar un proyecto y qué criterio podríamos dar. Una cosa muy importante que hay que detallar, en el proyecto mismo aparece, bueno, hay que acostumbrarse a leer no solo el proyecto de ley propiamente, sino todos los documentos alrededor del documento, los dictámenes, los comentarios, las discusiones, y puede ser, es un proceso muy engorroso, son muchísimas páginas, pero hay que hacerlo. Dentro de uno de los dictámenes del proyecto de ley original cuando salió, estaba el Colegio Profesional de Criminólogos. Y ese criterio, por las características del colegio, se refería principalmente, o al menos se destacaba principalmente, la definición del el desempeño de un criminólogo en el Ministerio de Justicia. Ujú. Pero esta es la posición del colegio, como, bueno, pues, se dedica precisamente a regular la actividad profesional criminólogo, pero como individuos nosotros, ¿cómo podemos en este caso acercarnos a un proyecto de ley, ya sea para discutirlo con otros compañeros, llevarlo al trabajo como una propuesta o simplemente como un ejercicio mental personal? Claro. Yo creo que es algo que hace mucha falta en Costa Rica, que es, hay que dedicarse a una teoría y hay que dedicarse a examinar bien las teorías. Porque si después, ahorita cuando hablemos un poquito más en detalle sobre el Ujú. proyecto de ejecución, vamos a ver que estos proyectos no aparecen de la nada. Llevan teorías, guían la formulación del proyecto. Claro. Y es necesario conocerlas. Entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento teórico importante para poder tratar de comprender un proyecto como este. Yo creo que eso es primer paso. Ok. No sé si sigo Dale, con la dale, no, más pregunta. bien, seguí porque me interesa mucho, Daniel, esa línea que estás llevando, porque precisamente la construcción de proyectos de ley, cualquiera que sea el análisis, el estudio, pues genera ciertos fundamentos técnicos que al final de cuentas generan un producto ya terminado, que es una ley de la República, pero el punto de vista criminológico es sustancial, porque ustedes ven más profundamente hilos sociales que tienen que considerarse a nivel penal. Claro, em, y todo esto, por supuesto, es lo que alimenta un proyecto de ley, es lo que alimenta una ley, todos esos fundamentos, todos esos conocimientos que desde, por ejemplo, las teorías, conocimientos que tengan que ver con la atención a la población privada de libertad, eventualmente después se ven reflejados en artículos específicos que se refieren, por ejemplo, a la atención técnica, a las áreas técnicas y demás. Como, como postulado teórico, yo creo que es importante
aunque uno diga que es criminólogo, llega un punto donde hay que especializarse, hay que, no necesariamente casarse, pero hay que encontrar una posición teórica que le permita a uno abordar diferentes problemas tratando de mantener una lógica. Ujú. Y eso es muy importante, yo creo que hace falta, al menos en las discusiones que se tienen con criminólogos en Costa Rica, en Costa Rica se promueve un poco más el generalismo. Entonces yo creo que eso es bueno, el generalismo, ser más generalista. Entonces yo creo que es importante empezar a acomodarnos, a tener interacción, conocimiento con teorías específicas y ver a dónde nos pueden llevar. En mi Eso, caso particular, por ejemplo, eso, Daniel, disculpa que te interrumpa. Eso de no, ser más específico en una teoría a la hora de aplicarlo a un proyecto, a la hora de analizar un proyecto, puede generar mejores frutos para la construcción del documento. por supuesto, y no va a ser nunca una única visión cuando estamos hablando de un proyecto de ley. Estamos Ujú. hablando en este caso de la visión que vamos a tener como profesionales en criminología, porque después va a haber un profesional en otra área, por ejemplo, trabajo social, que lo va a ver y va a tener esa postura. Entonces tenemos que tener una postura clara que permita no solo entender el proyecto, sino que permita hacer recomendaciones que también sean capaces de ajustarse a la realidad del proyecto, a todo. No va a ser una teoría que simplemente vaya a estar en contra de todas las demás posiciones o la tradición que tenga una ley, proyecto de ley. Afortunadamente en Costa Rica, y yo creo que sí es afortunado, el sistema que tenemos, el modelo penitenciario que tenemos es uno protector de derechos. Sí, sin duda alguna. Y a pesar de las situaciones que la situación cambiante en el ambiente criminal y la posición política que, bueno, que todos escuchamos a personas conversar y sentirse y expresar esa preocupación por el estado actual del país en materia de seguridad y de justicia. Sin embargo, el proyecto presentado todavía conserva esa línea que el Ministerio de Justicia ha sido muy capaz de defender y es esa teoría, algunos le llaman garantista, eh, protectora de derechos, protectora de garantías fundamentales. Y yo creo que esto es una tradición muy importante costarricense y yo creo que es importante continuar alimentándola. Entonces, a la hora de abordar un proyecto como este, hay que entender esa posición histórica que ha mantenido el ministerio y ver cómo se ha visto reflejada en el proyecto de ley. Y es un proyecto de ley que sí contiene muchísimas reglas, disposiciones para la protección de derechos. Entonces, la pregunta que con lo que yo le preguntaría o si estuviera conversando con un colega le diría, ¿cómo se ajusta esta realidad teórica del proyecto de ley a su pensamiento? ¿Se ajusta a su al modelo teórico que usted más defienda? ¿No se ajusta y por qué no? Y es así como vamos entrando a ver un proyecto de ley y saber qué recomendaciones, qué aspectos creemos que se pueden mejorar. Cuando hablamos del proyecto en concreto, por ejemplo, el de ejecución de la pena, es muy complejo, es muy profundo. Como bien lo decís, el Ministerio de Justicia y en general el modelo de justicia de Costa Rica es 100% garantista y se piensa incluso en ver cómo se puede profundizar estos elementos y esa es la línea con la cual se ha venido trabajando en los últimos 10 años. La visión teórica de que escoja, por ejemplo, Daniel, tiene que por fuerza tener algún tipo de acople con otras teorías de otros colegas o de otras profesiones para construir un modelo pues sustancialmente fuerte para poder Ujú. pues, llevarlo a una ley, puede llegar a esa comunión de conocimientos en el camino. Aquí estamos hablando incluso de principios democráticos, pero es bien complicado, por supuesto. Vamos a tener a 5 profesionales, 5 personas con 5 opiniones distintas. En este caso, por eso es importante conocer la historia, el trasfondo del proyecto para saber cómo la visión que yo tenga o el planteamiento teórico que yo tenga se va a ajustar a esa realidad. Por supuesto que van a haber choques, van a haber enfrentamientos. Yo soy de la posición de que las teorías tienen su momento bajo el sol y tienen un momento en el cual pueden tener un mejor efecto, mayor efecto que en otras circunstancias. Yo creo en este caso en particular, mi posición particular, conociendo el sistema penitenciario costarricense, al menos la historia de su desarrollo jurídico,
habiendo estado en contacto con profesionales del Ministerio de Justicia y habiéndolo investigado, e incluso investigado en el exterior, sí puedo, sí, esta línea que ha venido siguiendo es una que con mucha dificultad se puede torcer. Es muy difícil llegar y querer enfrentarse, incluso cuando creamos que tenemos razón, llegar a enfrentarse a una ola, que es lo que representa todo ese movimiento histórico de esa ley. Uno es una sola persona. Entonces, definitivamente va a haber teorías que se ajusten mejor a un tiempo. En mi Daniel, caso, como estaba comentando en sí, particular, perdón, no sé. dale, termina la idea. Así, en mi caso en particular, por ejemplo, yo defiendo más lo que es la teoría de promoción de la paz. En inglés sería Peacemaking Criminology, que me parece que no solo se ajusta a la realidad costarricense, sino que es una teoría que pienso que puede contribuir a mejorar los aspectos que se pueden mejorar y a crear, introducir, por ejemplo, nuevos conceptos. Y yo creo que eso es lo más importante cuando queramos pensar sobre un tema, cuando, en este caso, un proyecto de ley. Yo creo que hay que entrar con las ganas de pensar, ok, si yo estuviera en la posición de contribuir al proyecto, ¿cómo lo haría? Y eso motiva muchísimo más al ejercicio de ya una buena lectura. Esta teoría que estás prefiriendo de entrada proponer como parte de tu lectura técnica, ¿qué elementos sustanciales tiene que crees que puede sumar en una discusión de esta naturaleza? Ok, eso es complicado porque al menos esta, la teoría de promoción de la paz, Peacemaking Criminology, cuando se desarrolla, eh, no se desarrolla propiamente como una teoría que usted pudiera decir, a través de esta teoría podemos desarrollar este Ujú, modelo, sino que proponía una serie de principios. Los modelos de justicia restaurativa, por ejemplo, están inspirados en esa teoría. Lo que permite esta teoría es, por ejemplo, pensar en qué mecanismos pueden existir, qué leyes, qué forma puede tomar una ley, por ejemplo, o una institución para promover la paz. Y esta paz, bueno, es complicado definirla, pero la definición desde esta postulada de la teoría es que el crimen es el resultado de instituciones que promueven el conflicto y que no buscan resolverlo. Entonces, esta es una teoría que promueve mucho la participación de la víctima, pero también permite alinearla con conceptos como derechos humanos, prácticas de buena gobernanza y, más importante, quizás para un criminólogo, abordaje técnico, porque es una teoría que evidentemente que considera que para la promoción de la paz es necesario que todas las partes vean sus necesidades satisfechas. La víctima, la persona que cometió el delito, pero también la sociedad en general. Entonces sí establece una serie de principios que nos permiten, o al menos en mi examinación personal, ujú. tener una noción de qué medidas efectivas pueden existir, por ejemplo, para reducir el, el impacto que reciba el público acerca de noticias de que, por ejemplo, el caso de las golondrinas, Liberación, que no hay entendimiento, aunque llegue y se expliquen las noticias como de una forma reactiva, es necesario que esa comunicación, los componentes de esa comunicación y las metas sean incluidas en un proyecto de ley, que vengan al menos que se refiera a una obligación, pero que también provea los mecanismos para lograrlo y que cumpla varios fines. Entonces, por ejemplo, desde esta teoría, como en este ejercicio, pienso en un componente, pienso en una teoría, trato de buscar formas en que esa teoría se podría aplicar, leo el proyecto de ley e identifico, ok, en estas partes hace falta. Como criminólogo pienso que aquí la parte de comunicación puede tener una mejor función para el tratamiento penitenciario. Eso sería un ejemplo de cómo aportaría esa teoría. Daniel, vamos a extenderte una invitación para un segundo podcast la próxima semana para darle continuidad a este tema que está muy rico, muy profundo, pero no me quiero ir sin hacerte una pregunta que yo creo que es vital en la construcción de leyes, en la definición de política pública, penal, carcelaria y penitenciaria en general, quiero decir, y es si los criminólogos deberían de tener más participación activa en la construcción de leyes, conscientemente el sistema de que los criminólogos están participando, porque una cosa es que alguien lo vea, quiera aportar,
hagan una consulta al Colegio de Criminólogos, como consultas se hacen a cientos de instituciones, pero me refiero a una más activa y más vital en la construcción del documento. Ok, yo creo que aquí es una respuesta que no, voy a tratar de Ujú. dos puntos importantes para contestar esa pregunta. La Ok. primera, que es con la que quiero comenzar, es eh, desde el punto de vista individual, personal. Por ser graduado universitario, no me garantiza que yo todos los conocimientos, todas las idas a clases y la lectura es algo que yo puedo inmediatamente poner en práctica. Siendo, por supuesto, habiéndonos graduados, poseemos varios conocimientos importantes, son ciertos conocimientos y técnicas importantes que tenemos que empezar a aplicar. Entonces, yo creo que lo primero para que los criminólogos en Costa Rica estén más involucrados en el proceso de formación de ley, desde desde la misma persona, buscar la forma de practicar, por ejemplo, eso, la lectura, poder comentarlo. Eh, Existen muchas oportunidades ahora, en este momento, Mm. en nuestra historia, digitales y medios donde uno puede conectarse con personas, conversar, hacer grupos, que puede que no estemos hablando necesariamente aquí de algo inmediatamente que nos dé empleo, pero es parte del desarrollo profesional que hay que tener a nivel personal, discutir, hablar más, pero también leer y escribir. Y desde ya el segundo punto sería, no puede quedar todo en el individuo, tiene que haber un apoyo en el ambiente, tiene que haber un ambiente propicio. Y yo creo que eso es algo que se puede trabajar desde el colegio. Sí creo que requiere más participación también de los agremiados, tanto el colegio como los agremiados crean el ambiente, crean Ujú. ese ambiente profesional. Y yo creo... em, Otro punto muy importante como criminólogos, conectarnos con otras disciplinas y otros profesionales que Perfecto. intervienen ya activamente en los dictámenes, en las consultas, y nosotros podríamos usar la experiencia de otros profesionales, trabajar en conjunto y ver de qué forma avanzar dos disciplinas por separado, pero en un mismo camino. Muy clara la respuesta, Daniel, y totalmente compartida. La suscribo igual porque me parece que es bastante atinado el enfoque que estás presentando. ¿Me aceptas la invitación para la próxima semana, un nuevo podcast? Sí, por supuesto que sí. Eh, a la misma hora y en el mismo canal. Así No es, sé si le sirve. precisamente, precisamente. Ujú. Entonces, ya lo saben, amigos, no le pongan punto final a este relato de Daniel sobre cómo un criminólogo puede aportar en la construcción, porque el definir la teoría marca mucho el producto que se va a sacar. Y a como él ya presentó la que más prefiere, hay otra infinidad que tienen sus bemoles y sus fortalezas, de acuerdo al estudio del objeto de la ley que se está planteando. Así que no se separen de visión criminológica, porque lo que queremos es que todos podamos comprender cómo se construye una ley y cómo los criminólogos pueden aportar en el análisis y en la definición de los artículos que al final de cuentas generan la forma de vida de todos dentro del país. Ya lo saben, la próxima semana un nuevo podcast.